Muy buenos días. Quería hacer un comentario de lo que hemos vivido ahora en el tiempo de adoración, de alabanza. Me ha parecido interesante que Melody ha presentado este tiempo de adoración hablando del sacrificio. Y después las participaciones, las canciones, las oraciones han sido para expresar el privilegio que tenemos. Hermanos, esto no es algo casual. Melody hablaba de que el sacrificio no es una pierna, un brazo, sino que Dios pide todo. Pero este mundo, cuando tú das todo, sacrificas todo, no tienes nada de privilegio. Más bien lo que tienes es una gran carga, una losa pesada. Pero en el Evangelio se nos llama a entregarlo todo y a tener un enorme privilegio. Y es porque cuando lo entregamos todo, estamos 100% dispuestos a recibir todo lo de Dios. Cuando Dios nos pide que entreguemos todo, es porque Él nos quiere llenar de todo lo suyo. Luego, no es un sacrificio en el sentido de lo que este mundo entiende a veces como un sacrificio. Renuncio a cosas, me esfuerzo en cosas. Mirad cómo yo me esfuerzo. Como diría el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántas veces he trabajado en tu campo, Padre? Y el Padre le tiene que recordar, todo lo mío es tuyo. Hermanos, quiero que entendamos que esto es un privilegio. Dios te pide a que lo entregues todo, no porque tengamos un Dios súper exigente, sino porque tenemos un Dios súper amoroso, que te quiere llenar todo. Y por eso, aunque ahí afuera esto suene una locura, sacrificio y privilegio, en el Evangelio es una realidad. Y he empezado con esto porque en cierta medida tiene que ver con el tema que en esta mañana me gustaría compartir con vosotros. En cierta medida tiene una relación. ¿Quién de los que están aquí trabajan en la obra? Veo muy pocos. Bien. Estamos despiertos. Era una pregunta con trampa. Porque la realidad es que si tú confiesas que eres seguidor de Jesucristo, si tú crees que Jesús es tu Señor, déjame informarte de que ya estás apuntado a una obra. Dios tiene una gran obra. De hecho, esta es una de las grandes verdades que nos revela la palabra. Que Dios, cuando tú y yo en Adán y en Eva decidimos traicionar su amor y su dedicación por nosotros, la gran revelación de la palabra, una de ellas, es que Dios no se desentendió de ti y de mí, ni de su creación, sino que trajo una gran obra de redención. Inició una gran obra. Su reino iba a extenderse en este mundo que le había dado la espalda. Y en esa gran obra, tú y yo somos invitados a participar. Así que, si no lo sabías, eres obrero. Trabajas en la obra. No tienes escapatoria. Es una obra en la que Dios es plenamente autosuficiente. Pero Dios, en su misericordia, nos permite el privilegio de participar en la extensión de su reino. Él lo puede hacer. Él no necesita de mis habilidades como albañil. Pero Dios tiene una obra que sabe que si tú participas en esa obra, tú vas a salir beneficiado. Y por eso nos convoca a todos y nos llama a todos a participar de su obra. Y déjame decirte que Dios quiere avanzar su obra aquí, en esta iglesia. Dios está dispuesto. Dios quiere avanzar su reino entre nosotros y en nosotros.
Él está disponible. Él está preparado. Y cuenta con nosotros. Jesús dijo en cierta ocasión: mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Y más tarde el Jesús resucitado dirá: id y haced discípulos. Tenéis una obra, tenemos una obra. No hay nada en tu agenda, más importante que Dios y su obra. No digo que las cosas que tú tienes en tu lista por hacer, en tu agenda, en lo que tienes para la semana que viene, o la siguiente, o para el mes que viene, o de aquí a 5 años, yo no digo que esas cosas no sean importantes. De hecho, ni siquiera digo que esas cosas sean incompatibles con la obra de Dios. Lo que digo es que en medio de todas esas tareas, dificultades, retos que tú tienes y que tienes apuntado en tu agenda, como lo que tengo que hacer, la obra de Dios es prioritaria. Tiene que ocupar ese lugar principal. Y en esa medida me gustaría que me acompañarais al libro de Nehemías. En este marco de pensamiento de la prioridad de Dios y su obra, a la que todos estamos llamados, me gustaría que viéramos el libro de Nehemías, y de hecho me gustaría tener una serie de predicaciones, si Dios así lo quiere, y tengo ocasión de compartir con la Iglesia, de tener una serie de predicaciones en este libro. No vamos a ver ni mucho menos todo el libro de Nehemías, pero sí algunas meditaciones. Como sabéis, Nehemías es aquella figura del Antiguo Testamento que Dios le pidió la obra de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y creo que es un buen tiempo para nosotros en meditar en este libro y en meditar en la obra, y de pensar en murallas y piedras y cemento, porque, no sé tú, pero creo que en general estamos notando el viento de que Dios nos está quizá llamando como iglesia a cambiar de local. No lo sé, Dios es el que tomará las decisiones. Pero si es así, si tenemos que movernos y reunirnos en otro local, seguramente tendremos que levantar tabiques, hacer escombros, poner una puerta, pintar las paredes. Y yo quiero retar a la Iglesia, y a mí mismo en primer lugar, a que más allá de esas piedras y ladrillos y cemento que podamos ver, más allá de esa obra física, no dejemos de ver la obra íntima, espiritual que Dios quiere hacer en nosotros y entre nosotros. Y que podamos tomar esa referencia como la Biblia hace a través de las murallas de Jerusalén, a la que Nehemías tuvo que construir o reedificar, como una imagen de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Os animo, Iglesia, a que podamos ver este reto. Así que vamos a entrar en Nehemías. Permitidme, antes de leer el capítulo 1, que va a ser la base del pensamiento de esta mañana, situar el libro de Nehemías en la historia del pueblo de Israel, porque quizás muchos sabéis que Nehemías, Esdras y otros profetas y el libro de Esther se encuentra en una etapa del posexilio, pero seguramente otros muchos no lo sabéis. ¿Dónde se sitúa este libro, esta figura? En la historia de Israel. Dios, en un sentido, podríamos decir que comienza su gran obra de redención con Abraham. Capítulo 12 de Génesis, Dios hace una promesa. Esa promesa será de que Abraham tendrás una simiente, un pueblo, tendrás una relación especial conmigo, bendición, y a través de esa relación también serás de bendición a las naciones, y tendrás un territorio, la tierra de Canaán. Esa es la promesa que Dios hará a Abraham y al resto de los patriarcas. Con Moisés, el pueblo ya es un gran pueblo. De hecho, es tan grande que Faraón tiene miedo. Si os acordáis, que pide matar a los bebés, porque el pueblo se había hecho demasiado grande. Pero con Moisés es liberado el pueblo de Egipto, y con Josué comienza la conquista de la tierra.
Y la plenitud de esa obra que se va extendiendo en medio de los tiempos llega con el rey David y el rey Salomón. Es donde llega la plenitud histórica de la expansión del pueblo de Dios. Con Salomón tenemos ese momento crucial donde Salomón va a construir un templo, y en la consagración del templo, la gloria de Dios, hoy hemos estado cantando acerca de la gloria, reposa y viene a reposar en el templo como una imagen de Dios viviendo en medio de su pueblo. Pero después de Salomón, la cosa se tuerce. Hay una especie de guerra civil y el reino de Israel se rompe en dos reinos, se divide. Queda el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le llamará el reino de Israel. Al reino del sur se le llamará en la palabra el reino de Judá, que es donde está Jerusalén y el templo. De los reyes del reino del norte poco podemos decir bueno. Prácticamente todos los reyes son infieles al pacto con Dios. Y viene un imperio, el imperio asirio, e invadirá todo el reino del norte y ya nunca más se escuchará como tal el reino del norte. Años más tarde vendrá otro imperio, el imperio babilónico, y arrasará con el reino del sur. Es ahí donde tenemos a Jeremías, Ezequiel, Daniel, en el tiempo donde los ejércitos de Babilonia entran en el reino del sur, entran en Jerusalén, destrozan las murallas de Jerusalén, entran en el templo, destrozan el templo, se llevan lo precioso del templo, los oros, los utensilios de valor, se lo llevarán a Babilonia y el pueblo de Dios experimenta el exilio. Creo que es difícil sobreestimar el impacto del exilio en el pueblo de Dios. El exilio no fue solamente una catástrofe humanitaria, política, social o militar. El exilio fue una catástrofe religiosa en la fe. Ezequiel dirá que de la misma manera que la gloria de Dios había entrado en el templo en tiempos de Salomón, Ezequiel, tiempo del exilio, dirá que la gloria de Dios abandonó el templo. Y la obra de Dios quedó parada. En el exilio el pueblo de Dios pensó que Dios los había abandonado. No solamente estaban viviendo en tierras extranjeras como esclavos, estaban en una situación desesperanzadora en cuanto a la obra de Dios. Pero Dios había avisado de que después de unos años volverían. Y después de 70 años, el reino de Babilonia le es sucedido otro reino, el reino de Persia, Medo-Persa, y con este nuevo reino, este nuevo imperio que gana a los babilonios, se abre la puerta a que el pueblo de Dios pueda retornar a su tierra, como Dios lo había ya dicho a través de los profetas. Y la palabra nos habla de que hay 3 fases de los retornados del exilio. La esperanza empieza a alumbrar. La primera fase de los retornados es con Zorobabel. La segunda es con Esdras. Y la tercera con Nehemías. Es ahí donde se encuentra Nehemías. En ese momento donde por fin parece que la obra de Dios puede comenzar a avanzar de nuevo. Que Dios está abriendo las puertas para que su pueblo vuelva del exilio y puedan volver a ser un pueblo bendecido por Él. ¿Nos hemos situado más o menos? ¿Sí? Me he extendido un poquito más de 2 minutos que había dicho o que había pensado. Dice en el capítulo 1 ahora en Nehemías. Palabras de... Vamos a leer todo el capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, que es más o menos para nosotros el mes de noviembre-diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá,
Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Creo que Nehemías es un buen ejemplo para nosotros saber cómo edificar las murallas espirituales de nuestra iglesia, de nuestra vida, de una manera eficiente. Y el primer rasgo que me gustaría, habría mucho que decir de este capítulo. De hecho, es un capítulo muy denso, tiene muchas cosas que nos podríamos detener, pero soy consciente de que esto es una predicación, no es un estudio, así que vamos a ver simplemente algunos rasgos, pero espero que puedan ser motivadores para que lo podamos meditar y pensar con tiempo, cada cual en su casa, y podamos profundizar en lo que es el modelo de Nehemías como obrero en la obra de Dios. Digo que hay un rasgo principal o primero que creo que recoge este capítulo 1 que hemos leído, y es que Nehemías tiene interés por la obra de Dios. Nehemías tiene interés, carga por la obra de Dios. Hemos leído al final del capítulo quién era Nehemías en cuanto a su trabajo. ¿A qué se dedicaba Nehemías? Copero, ¿verdad? Copero del rey. Esto quiere decir que él tenía una función como alto funcionario dentro de palacio, de gestionar todo lo que era el vino, la bebida en palacio y especialmente el vino que se le iba a ofrecer al rey. Él tenía que gestionar todo eso y tenía una función también importante, que era la de probar el vino que iba a tomar el rey, para dar testimonio de que ese vino no estaba envenenado o adulterado con el fin de matar al rey. Y esto no lo hacía cualquier persona. Esto lo tenía que hacer alguien de gran confianza. El rey no iba a poner a alguien que no conocía y que no le era de seguridad a probar el vino que él tenía que probar. Lo que quiero decir con esto es que Nehemías, aunque aquí sale de una forma muy sutil, la última frase en el capítulo 1, Nehemías tenía una posición, un estatus cómodo de reconocimiento como un alto funcionario del imperio más importante de aquella época. Él tenía acceso y servicio nada menos que al rey, como un hombre de confianza. Y sin embargo,
Leemos en los primeros 4 versículos que su interés, su corazón, estaba con Dios y su obra. ¿Os habéis percatado en el verso 2 lo que hace? Escucha que hay un tal Anani que viene de Judá con otros y va y le pregunta, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los habitantes? Ahí se está mostrando su interés. Y no es un interés como el tuyo o el mío que podemos mirar, el interés que tú y yo podemos tener, no sé, de qué tiempo va a hacer este puente que vamos a tener con el Día de Andalucía. Hombre, sí, preferimos que sea soleado, pero bueno, si no es soleado, tampoco nos afecta tanto. No es este tipo de pregunta. Es un interés que le conmueve por dentro. Es su prioridad. ¿Habéis leído lo que dice el verso 4? Cuando escucha el informe que le traen diciendo las murallas están derruidas, las puertas están quemadas, el pueblo está en gran afrenta, verso 3, dice el verso 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por muchos días, por algunos días. Es como si Nehemías se derrumbara, como las murallas. Él está preocupado por Dios y su pueblo, por Dios y su obra. Aunque es un alto funcionario, aunque tiene un gran estatus en el imperio más grande de aquella época, su corazón está con Dios y su obra. Y hermanos, esto creo que es algo que sale de una manera muy clara. Esta idea sale de una manera muy clara expresada también en el Nuevo Testamento. Esta idea de descubrir que Dios y su obra deben ser nuestra prioridad. Mirad, Pablo, como Pedro y Santiago, sabían muy bien que en Cristo tú y yo somos hijos de Dios. De hecho, Pablo dirá en sus cartas que si hijos, también herederos. Así que él sabe muy bien. Sin embargo, Pablo nunca se presentó a sí mismo cuando escribió cartas y trabajó en la obra de extender el reino entre las iglesias que él iba apoyando o fundando. Nunca Pablo se presentó a sí mismo como yo, Pablo, hijo del Dios Altísimo. ¿Sabéis cómo se presentaba? Siervo, esclavo. En cuanto a la herencia soy hijo y heredero, pero en cuanto a la obra, Pablo sabía muy bien qué posición tenía. Yo soy siervo, esclavo. Y la idea de esclavo, aunque a nosotros esto siempre nos suena un poco fuerte, la idea es que un esclavo no tiene una agenda personal. La agenda de un esclavo es la agenda de su señor. Y esta es la idea. Lo mismo encontramos en Pedro, lo mismo encontraremos en Santiago, siervos de Jesucristo. Esto lo vemos también en la misma relación de Jesús con Pedro. Ese Pedro que ha traicionado 3 veces, nos cuentan los evangelios, ¿verdad? Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y por 3 veces lo niega. Y después Jesús, ya el Jesús resucitado, viene al encuentro de Pedro y por 3 veces le preguntará, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y cómo confirma después Dios a esta declaración de Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Obra. Cuida de mis ovejas. Haz que mi interés, mi agenda, mis propósitos sean tu labor, tus propósitos. Esto lo vemos incluso en la oración del Padre Nuestro. Esa oración modelo que Jesús deja a la Iglesia, a sus seguidores, como un modelo del contenido de la oración, pero también del orden de la oración. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Reconociendo primeramente quién es Dios, su naturaleza, su persona. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero es Él.
¿Y después qué viene? Su obra. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y después ya vienen nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, no solamente es el contenido, es el orden. Te está diciendo primeramente, palabras de Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia. El resto de cosas os vendrán añadidas. Esto es lo que vemos en Nehemías. Nehemías vemos que tiene un corazón de interés, de carga por Dios y su obra. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está el pueblo en Jerusalén? Y cuando le llega la noticia de que están en gran calamidad, llora, hace duelo. Es algo que está en lo profundo de él. Hermanos, creo que, o iglesia, creo que esto es realmente importante. Esto es algo que nosotros tenemos que recuperar. Seguramente la mayoría de vosotros ya lo tenéis muy claro. Pero yo tengo que reconocer que por muchos años yo he vivido una fe cristiana donde yo era el protagonista de mi vida. Donde yo tenía mi agenda. Las cosas que a mí me gustaban, que yo quería hacer. Mira, quiero hacer esto y después quiero hacer eso y después quiero hacer eso. Y sí, Dios es importante, pero Dios es el comodín. Cuando yo voy en mi vida andando y entonces por lo que sea el camino se me tuerce, entonces echo mano de Dios. Señor, ayúdame aquí. Y si esa es nuestra comprensión práctica, esto nunca lo vamos a decir verbalmente en una iglesia. No, en la iglesia siempre decimos, Señor, tú eres lo más importante, pero en el día a día nos levantamos y nosotros vivimos con nuestra agenda, con lo que tenemos que hacer. Y Dios simplemente es ese comodín cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces tú eres el protagonista y tu agenda es el centro de tu vida. Pero la palabra nos enseña que esa no es la expresión de la Biblia. Esa no es el énfasis bíblico. El énfasis bíblico no es que estoy yo y Dios viene a solucionar mis problemas, sino que yo soy invitado a la agenda de Dios, que yo soy invitado a su obra, que Él es el protagonista y su obra es la agenda a la que yo tengo que servir. Es un cambio de 180 grados. Dios no es una varita mágica, Dios no es un amuleto. Dios es Dios. Su reino, su obra es lo eterno. Y te invita por su gracia a que tú participes, porque te va a hacer bien a ti. Creo que este cambio de mentalidad es lo que encontramos en Nehemías como el primer rasgo para poder participar en la obra de Dios de una forma efectiva. Interés. Y creo que aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Sientes interés por la obra de Dios? La obra de Dios no es los cultos, o no es solo los cultos. Esto es un ratito en la semana, que está muy bien y tiene mucha importancia, no le quito, pero esto no es toda la obra de Dios. Y la pregunta es, ¿tienes carga, interés por la obra de Dios? Si no, y yo confieso que por muchos años yo no tenía esa carga, si no, te animo a que lo pongas en oración. Pídele a Dios que Él ponga carga por su obra aquí en la ciudad de Jerez, en esta iglesia. Pero de este interés que tiene Nehemías, de esta carga que tiene por Dios y su obra, vemos que lleva a Nehemías del interés a la intercesión. De esa carga vemos que él lleva a Nehemías a orar. Es muy interesante acercarnos, y ya digo que hay mucho que podríamos detenernos para mirar en este capítulo, y especialmente en esta oración que dura desde que nos lleva del verso 5 al verso 11. Pero quisiera solamente destacar una idea que creo que es fundamental. Esta oración de este hombre que ha entregado su interés, su carga a Dios y su obra, es una oración teocéntrica. Una oración teocéntrica, que quiere decir
que Dios está en el centro, que quiere decir que es una oración en la que Él se comunica desde la perspectiva de Dios. Y esto sí que es retador, por lo menos para mí, porque yo suelo hacer muchas oraciones desde mi perspectiva, de lo que yo humanamente creo que se tendría que hacer. Y entonces, si yo sé que mi hermano está en el paro, Señor, dale un trabajo a mi hermano. Y si mi hermana está en una enfermedad, Señor, cura a mi hermana de esa enfermedad. Y si otra hermana tiene un problema en sus relaciones, Señor, intervenga en ese problema de las relaciones. Esta es mi manera de orar. Que no digo yo que esté mal, ni mucho menos. Es una oración de intercesión, vamos a decir, bíblica, correcta, de interceder por el bien de tus hermanos. Pero es una visión hasta cierto punto muy humana. Dejadme que vayamos por un momento a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, para expresar un poco mejor esta idea, si es que soy capaz. Capítulo 22 de Lucas. El capítulo 22 de Lucas nos sitúa una intercesión de Jesús por sus discípulos. Un interceder, un orar al Padre por el bien de Simón, de Pedro y el resto de discípulos. Pero creo que es una oración, un interceder teocéntrico. Simplemente para situar el texto, el capítulo 22 está prácticamente al final del ministerio de Jesús en Lucas. Jesús ya solo le queda prácticamente el arresto, la traición, el arresto y la cruz y la resurrección. Pero está en ese momento donde Jesús va a pasar el momento más oscuro de su ministerio. Y sin embargo vemos en el capítulo 22 que su pensamiento está por el bien de sus discípulos. Es extraordinario. Él sabe que se le acerca la cruz y sin embargo él va a interceder no por él, sino por sus discípulos. Capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Entendemos lo que está diciendo aquí? Satanás te ha pedido, Simón, a ti y a los tuyos, al grupo de discípulos, que os va a coger, que quiere cogeros y daros, golpearos tal fuerte como se golpea al trigo para que salque el grano. Os quiere zarandear. Ahora, ¿cuál es la oración, vamos a decir, humana? Señor, quita el zarandeo. Señor, quita el zarandeo, que Satanás no pueda zarandearlo. Eso es como yo oro muchas veces. Pero la visión de la intercesión de Jesús no va por ahí. Dice el verso 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No para que Dios evite el zarandeo, sino para que en medio del zarandeo la obra de Dios avance. ¿Entendemos la diferencia? Porque mi visión miope es: si Arán tiene un problema, Señor, sálvala, quítale el problema. Pero Cristo no hace eso con sus discípulos, sino que mira a Dios y su propósito en medio del zarandeo. Mira, Satanás, el enemigo, te quiere coger y zarandear, pero Dios, en su obra, va a poder coger ese zarandeo y te va a poder quizá fortalecer tu fe. Así que yo pido por eso, porque el zarandeo es temporal y pasajero, pero tu fe fortalecida, como diría Pedro, puesta a fuego, más preciosa que el oro, eso es eterno. Esa es una obra eterna. Y yo pido por eso. Y no solamente dice eso, no dice solamente que tu fe no falte, sino dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que la obra todavía tiene mayor beneficio, no solamente para ti, Pedro, sino también para los que van a venir detrás de ti. Y efectivamente eso fue lo que pasó.
Este Pedro fue zarandeado duramente, lo leemos en Hechos, latigazos, dificultades, pero Dios lo utilizó para confortar su obra en su iglesia, en Hechos de los Apóstoles y en otros pasajes, como leemos también en la primera carta de Pedro. Hermanos, esto es lo que encontramos en Nehemías. Esta es la oración teocéntrica desde la visión de Dios que Nehemías va a compartir. Y Nehemías lo hace a partir del verso 5 de esta manera. Primero, desde la perspectiva de Dios, Nehemías va a orar una oración de confesión. Verso 6, a la mitad del verso 6 oímos estas palabras: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo me pongo en tu perspectiva, Dios, y entiendo que hemos fallado, que esa es la realidad de que las murallas estén derruidas. Confieso los pecados. Fijaros que dirá: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Me encanta esto, porque Nehemías había nacido ya en cautividad. Nehemías nunca había visto Jerusalén. La generación de Nehemías no fue la que fue llevada al exilio. Él ya nació en el exilio. Él podía haber dicho muy fácilmente: la generación de mis padres, ellos pecaron. Pero no, se pone él, se identifica con el pueblo. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Os fijáis cómo él empieza una oración teocéntrica desde la perspectiva de Dios? Y descubre algo glorioso: que en última instancia, si Jerusalén tiene las puertas quemadas y las murallas derruidas, no es en última instancia por un ejército pagano, sino por la infidelidad del pueblo de Dios. Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que descubre Nehemías cuando ora desde la perspectiva de Dios. De esa confesión va a pasar a un arrepentimiento y finalmente va a pasar a una esperanza, como dice en los versos 9 al 11, una esperanza que de nuevo no está en base a nosotros, no está en base al pueblo, no está en base al ser humano. Una esperanza que está en base a la misericordia de Dios. Tú le dijiste a Moisés, tú eres fiel, y tú le dijiste que si nos volvíamos, aunque estuviésemos dispersados por las naciones, tú nos volverías a reconstituir como pueblo tuyo. Y a eso vengo. A eso vengo a pedir. Dice el verso 11: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías nos muestra como un segundo rasgo, no solamente que para edificar en la obra de Dios, en la expansión de su reino, es necesario tener interés por Dios y su obra, sino que hay que interceder en oración de confesión. Que nos tenemos que acostumbrar a orar con los ojos de Dios. A que podamos ver no solamente lo que todo ojo ve, sino ver los propósitos de Dios en medio de las realidades que nos tocan vivir. Que nos lleve a un punto de confesión y arrepentimiento, si es que eso lo necesitamos como pueblo, como iglesia. Y que su esperanza, y que nuestra esperanza esté en base a la misericordia de Dios. Nehemías nos muestra que antes de levantarnos, que para edificar, antes de ponernos de pie, hay que ponerse de rodillas. Que antes de ponernos y remangarnos para entrar en la obra de Dios, hay que detenerse y pensar que hay un arquitecto y que Él tiene unos planos y que nosotros tenemos que entender la obra que Él quiere hacer.
Y de este interés y de esta intercesión viene un último paso que refleja la experiencia de Nehemías, y es intervenir. Interés, intercesión, intervenir. El último paso que vemos en Nehemías es que da un paso de compromiso. Tengo una carga, la pongo delante de ti y ahora me comprometo. Termina el capítulo 1 diciendo: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Aquel varón es el rey. Y el capítulo 2, versos del 1 al 10, nos va a dar precisamente lo que va a hacer Nehemías. Es ir al rey y expresarle la necesidad de su pueblo. Así que vemos que Nehemías no solamente ha pedido para que los líderes, los importantes, hagan algo por tu obra, sino que él en primera persona se compromete. Y déjame que lo diga de esta manera: Nehemías pone para el bien de la obra de Dios lo que tiene. Nehemías no es Zorobabel. Os he dicho que el retorno vino en 3 olas o en 3 fases. Con Zorobabel la primera, con Esdras la segunda, la tercera con Nehemías. Zorobabel era un príncipe, un noble, un personaje social y político. Pero Nehemías no era un príncipe ni un noble. Nehemías no es como Zorobabel. Nehemías tampoco es como Esdras. Esdras era la persona que iba a traer, como escriba o sacerdote, iba a traer toda la renovación en la Torá, la instrucción de Dios, la ley. Iban a renovar el templo. Pero Nehemías no es sacerdote ni tiene ese llamado. Pero lo que tiene Nehemías, lo pone. ¿Y qué tenía Nehemías? Nehemías tenía acceso al rey. Eso sí que lo tenía. Como copero, tenía acceso al rey del imperio más grande de aquella época. Y eso lo puso para el servicio de Dios, para su obra. La pregunta es clara para nosotros. ¿Qué tenemos y qué ponemos para Dios y su obra? Hermanos, recordemos una vez más que Dios no necesita de ninguno de nosotros. No necesitaba de Nehemías. No necesitaba ni siquiera del rey de Persia. No necesita. Pero Dios quiere bendecirte y te pide que lo que tú tienes lo pongas. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo sencillo de esto. Hubo un joven que tenía solamente unos cuantos peces y unos cuantos panes. ¿Os acordáis? Y lo puso. Matemáticamente era una locura intentar alimentar 5.000 personas con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Pero en Cristo, esa entrega vino a alimentar, imagen de edificar al reino de Dios. Un joven, unos cuantos peces, unos cuantos panes, lo ponen en disposición de Dios y viene a ser una obra de satisfacción para todos, en Cristo y por la gracia de Cristo, pero en la disposición de este joven. Hasta el punto de que sobraron 12 cestas. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿y qué puedo yo aportar a la obra de Dios? Yo no sé enseñar, no sé ponerme delante de la gente, no sé cantar, no sé tocar un instrumento, porque muchas veces reducimos la obra de Dios a un culto. Hermanos, hay mucho que se puede hacer. La obra de Dios no es simplemente un culto, de hecho el culto es simplemente un medio para fortalecer la obra de Dios. La obra de Dios son vidas, son personas transformadas, personas fortalecidas. Y estoy convencido que todos aquí podemos hacer algo: orar, abrazar, llamar, consolar. Seguro que tú tienes algo, lo que tengas, ponlo. Creo que ya he puesto este ejemplo, pero es que para mí es muy significativo. Yo recuerdo
harán decir yo no sé enseñar o yo no sé ponerme delante de las personas para hablar, pero algo sé hacer dulces. Lo voy a poner para la iglesia. Y comenzó a hacer un café de bienvenida en la iglesia allí en Barcelona. Así que ella cada domingo preparaba un café con unos dulces 50 minutos antes de empezar la reunión. Y os puedo asegurar que eso fue de bendición. Quizá no para el bikini, pero fue de bendición. De hecho, yo estoy convencido que fue... En esos tiempos se permitía hablar, porque a veces, sobre todo en una ciudad como Barcelona, todos vamos con prisas. Y a veces es, ¿cómo estás? Bien, y poco más. Allí se abría un tiempo para preguntar a las personas cómo estaban, la gente se sentía bien recibida. Saber hacer dulces, ponerlo para la obra de Dios. Yo estoy convencido que ese ministerio fue de mucha más bendición que muchas predicaciones. Estoy convencido. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti que entregue para la obra? Quizá es hospitalidad, abrir las puertas de tu casa, quizás es que sabes dibujar, quizás es que sabes, no lo sé. Eso es un trabajo que Dios tiene que hacer contigo. Pero hermanos, lo tenemos que hacer. Dios quiere avanzar su reino aquí. Voy concluyendo. Lo que miramos y vemos en la historia, en este primer capítulo, en este primer acercarnos al libro de Nehemías, son 3 rasgos que nos pueden ayudar a entender cómo podemos edificar en la obra de Dios, en la extensión del reino, de una forma más eficaz. Lo primero es que tienes que tener carga, interés. Lo segundo es que tienes que acercarte a Él, interceder a Dios por esa obra desde la perspectiva de Dios. Permite que Dios te haga ver lo que Él quiere hacer y cómo Él valora las cosas. Y lo tercero es que tengas que intervenir. Lo que tengas, ponlo. Remángate y ponlo para el servicio de Dios. Pero no dejemos de ver algo extraordinario, a mi parecer. Y es que esta figura, Nehemías, vino a ser una figura que anticipaba la obra de Jesús. Jesús, como Nehemías, también dejó el reino, el servicio al gran rey. Como Nehemías, Jesús vio y se conmovió con las miserias de bancarrota del ser humano. Miró tu vida y miró la mía y vio que estaban las puertas quemadas y las murallas destruidas y que estábamos en gran calamidad y afrenta. Eso lo vio el gran Nehemías, Jesús. Y se comprometió. No solamente tuvo carga, no solamente entendió la voluntad del Padre, sino que se entregó a sí mismo. Así que vemos que Nehemías, este marco, este referente para ti, para mí, para saber cómo obrar, cómo actuar en la extensión del reino de Dios, es al mismo tiempo un referente de cómo es Jesús. Y esta es la gloriosa bendición que tú y yo tenemos. Que cuando nos ponemos a trabajar en la obra de Dios, Cristo se va recreando en nosotros. No hay nada con mayor valor que esto. Nehemías podía haberse quedado en palacio, haber hecho alguna oración superficial, Señor, ten cuidado de tu pueblo, y nunca hubiera entrado en la historia de la fe. Pero hoy leemos su libro y hoy somos consolados por su testimonio. Una persona que puso a Dios y a su obra como agenda principal en su vida. Que trajo sacrificios, como comentaba Melody al principio, pero que trajo enorme gloria para su pueblo y para él.
Que este sea un testimonio que podamos nosotros atesorar en nuestros corazones. Amén.